amigos, bienvenidos al canal Notúa Reggi en la rúbrica Educación. Hoy vamos a trabajar una aproximación al tema del transhumanismo. Veremos de dónde surge la idea, qué significa, en qué consiste la introducción de nuevos tipos de capacidades y a qué nos refiere en sentido filosófico este uso tecnológico. Bueno, hablar de transhumanismo es hacer referencia a un conjunto de saberes multidisciplinares, por supuesto, que propician o investigan la posibilidad o la idea de poder inocular tecnología en el cuerpo humano para desarrollar sus funciones, ¿no? Es decir, es básicamente el mejoramiento del cuerpo humano, incluso de la condición humana, porque no solo se introduce tecnología al cuerpo, sino que afecta a otras esferas como la cognición, el mismo cuerpo, hablando de fisiología, ¿no? Incluso fisionomía, ¿no? Y también el juego de emociones humanas. Entonces, hablar de transhumanismo en reducidas palabras sería básicamente hablar del mejoramiento humano a partir del uso tecnológico. La idea de transhumanismo hay que buscarla mucho antes del surgimiento de la palabra incluso, ¿no? Porque el proceso de humanización, el proceso de desarrollo del sapiens, tal como nosotros lo conocemos, ha estado estrechamente vinculado al uso de la técnica. Y en ese sentido, el transhumanismo, hablar de transhumanismo sería también hablar de toda la aplicación técnica desde el principio de los tiempos, ¿no? Pero eso se ha utilizado siempre, ¿ya? Es decir, la idea de utilizar técnica para propiciar el desarrollo humano ha sido una idea vista desde siempre, ¿no? Desde siempre. Es decir, el proceso de humanización se ha realizado gracias a esto, ¿no? Pero en el 1923, John Sanderson, en un trabajo de eugenesia, en una búsqueda de manipular genes para que la población en ese momento sea más inteligente y más fuerte, pensó la idea de que era atendible, de que había mucha posibilidad, de que era atendible precisamente la idea de inocular tecnología sobre el cuerpo humano en búsqueda de su mejoramiento, ¿eh? Pero esto fue en 1923. Él no utilizó la palabra transhumanismo, él no la utilizó, ¿no? La palabra fue utilizada por primera vez en el 57 por un bioeticista, biólogo llamado Julian Huxley. Fue quien utilizó la palabra y la resumía en la frase: yo creo en el transhumanismo. Él decía, cuando muchas personas puedan decir yo creo en el transhumanismo, nosotros estaremos en la puerta del umbral de un nuevo modo de existencia para la humanidad, ¿no? Y ese nuevo modo estará tan lejos de nosotros como estamos nosotros del hombre de Pekín, ¿no? Que es una subespecie del Homo erectus. En ese sentido, el transhumanismo, bueno, la palabra se utilizó por primera vez en el 57, lo utilizó Huxley, y era esto, ¿no? Es decir, el transhumano, en la idea de Huxley, nos quedaría a nosotros tan lejos como estamos nosotros hoy del hombre de Pekín. La introducción de nuevos tipos de capacidades utiliza muchos criterios, ¿no? En este caso quisiera presentarles algunos de los criterios que utiliza el filósofo sueco transhumanista, por supuesto. Utiliza la figura del posthumano, llamado Nick Bostrom, ¿no? Entonces, Nick Bostrom trabaja para la Universidad de Oxford y presenta distintos criterios, ¿no? Entonces, tres de ellos los presento aquí. El primero de ellos es el cambio en las compensaciones, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, que la naturaleza creó al ser humano con un cuerpo diseñado para ser cazador-recolector en la sabana africana, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora mismo ya el entorno en el que nosotros nos desenvolvemos, un entorno moderno, nuestro cuerpo no compensa las necesidades de ese nuevo entorno, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el cambio de compensaciones
parte de que nuestro cuerpo básicamente no fue diseñado para el entorno actual en el cual se desenvuelve. El segundo criterio es la discordancia de valores, que parte del primero, por supuesto, ¿no? Señalando que en vista de esa discordancia en las compensaciones o en ese cambio de compensaciones, nuestros valores no están ya dirigidos a la apreciación de un cuerpo que no se desempeñe a la altura del nuevo entorno, ¿no? Y el tercer criterio es el retraso evolutivo, ¿no? Esto significa que la naturaleza está atrapada en un óptimo evolutivo, es decir, la naturaleza, el mundo de la biosfera tiene una armonía. Si la naturaleza introdujera cambios universales aplicados a todo ser humano, ¿no?, pudiera romper ese equilibrio. En ese sentido, la naturaleza se ve obligada a producir pequeñas mejoras en los óptimos posibles, es decir, mejoras muy localizadas, ¿no?, en sujetos muy exactos, ¿no?, para no romper todo el equilibrio. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos ya tomar, asegura Bostrom, debemos tomar la evolución en nuestras propias manos. Entonces, la figura del poshumano sería un sujeto más que transhumano, ¿no?, ya transhumano, un sujeto que va en tránsito. No, el poshumano es con un tránsito ya acabado, y ese acabamiento de ese tránsito supone una persona que pueda vivir, por ejemplo, 500 años, ¿no?, que pueda manejar a perfección sus recuerdos, sus sentimientos, etc., ¿no? Entonces, estos tres criterios, retraso evolutivo, discordancia de valores, cambian las compensaciones, son los que se utilizan para justificar la introducción de nuevos tipos de capacidades. El abordaje filosófico que se puede hacer al transhumanismo es realizable desde muchos puntos de vista, ¿no? El que ofrezco en esta clase es sobre, parte de Ortega y Gasset, ¿no? Es un enfoque orteguiano. ¿Por qué Ortega? Bueno, porque Ortega entiende la necesidad de que el ser humano construya su condición humana a partir del uso tecnológico. Es decir, nosotros, entiende Ortega en su concepto de sobrenaturaleza, nosotros no nos desenvolvemos instintivamente en el mundo natural. Nosotros vivimos en una sobrenaturaleza construida a partir de técnica, ¿no?, que es donde nosotros nos sentimos cómodos. Es decir, en este edificio donde estamos, por ejemplo, este edificio no surge así de la naturaleza, sino que es una construcción nuestra, porque es en estas condiciones, con aire acondicionado, etcétera, donde nosotros nos podemos sentir más cómodos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la técnica, desde la perspectiva orteguiana, es una respuesta a la naturaleza. Entonces, por eso el enfoque que podemos hacer aquí es orteguiano, ¿eh? Del mismo modo, utilizar a Ortega resulta factible en este sentido, porque el programa vital del ser humano es pretécnico, ¿no? Y en ese sentido, pudiéramos decir, un segundo punto por el cual pudiéramos utilizar a Ortega es porque Ortega presenta un programa vital pretécnico. Es decir, la técnica ciertamente es una respuesta del ser humano a las condiciones que la naturaleza le presenta, ¿no? Pero el objetivo y el uso que se le va a dar a la técnica está antes de su uso, ¿no? Entonces, una crítica que se le puede hacer del sentido filosófico al transhumanismo es precisamente que ha enfocado toda su técnica en el desarrollo humano cuando el programa parece no estar claro. Es decir, estamos ante una posible reducción del ser humano a la mera máquina, una reducción del ser humano a cosa, ¿no? Entonces, Ortega nos presenta un programa vital pretécnico. Entendiendo que el programa vital es pretécnico, como ya dije, y que esto se le pudiera criticar al transhumanismo, esta reducción del ser humano a cosa, en ese sentido, podemos hablar de un punto medio, ¿no? Porque el transhumanismo tiene algo bueno, ¿ya? Y entre otras cosas es la posibilidad de hibridación del hombre y la máquina, es decir, vincular al cuerpo humano con la máquina. En ese sentido podemos encontrar un punto medio, ¿no? Porque la vida no se puede reducir
a la mera existencia de un sujeto a través del tiempo, sin posibilidad de morir, por ejemplo, sin posibilidad de estar triste, de olvidar cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo entiendo que un uso medio, un punto medio que se puede encontrar, un punto incluso virtuoso entre el transhumanismo y una crítica a la técnica o a su aplicación técnica, es un transhumanismo terapéutico, un transhumanismo moderado, si se quiere, una reducción de la figura del poshumano, que en este caso desaparecería, ¿no? Una reducción de la figura del poshumano a una aplicación técnica. Esto consistiría en que los sujetos que fisiológicamente no han alcanzado un desarrollo como debería ser normal, entre comillas, sin caer en capacitismos, ¿no? Es decir, una persona que ha nacido sin una pierna, o que perdió un ojo, o que tiene una enfermedad crónica, este órgano que le falta o que se ha dañado, que unos pulmones que perdió un fumador, puedan ser sustituidos por equipos, ¿no? Por dispositivos, a través de la hibridación que ofrece el transhumanismo con el cuerpo humano. En conclusión, ¿qué hemos visto? Bueno, que existe un transhumanismo que es una doctrina, incluso una compilación multidisciplinar para el mejoramiento humano a través de la aplicación técnica, ¿no? Que esto parte de 3 criterios, que son una discordancia en los valores, un cambio en las compensaciones y un retraso evolutivo. En el caso de Nick Bostrom se asumen estos 3 criterios, que se pueden hacer distintos enfoques filosóficos, en este caso el enfoque orteguiano, parte de Ortega y Gasset, por supuesto, ¿no? Porque señala Ortega que el uso de la técnica, el programa vital, debe ser pretécnico, ¿no? Y que se puede encontrar, de hecho, un punto medio, y ese punto medio que ofrecemos es la posibilidad de que desaparezca la figura del poshumano, pero no desapareciendo todo el transhumanismo, ¿ya? Sino que se rescate la posibilidad de hibridar al hombre, al ser humano, al hombre con la máquina, ¿ya? En sentido conclusivo, la vida humana no se reduce a una existencia permanente en el mundo, es decir, no podemos reducir la vida humana a que un sujeto viva, por ejemplo, 1000 años, ¿no? O a que mantenga siempre todos los recuerdos de sus experiencias, porque, por ejemplo, recordar una cosa no asegura necesariamente el disfrute de ese recuerdo, ¿no? Entonces, la vida humana es un drama, y ese drama es la posibilidad incluso de deshumanizarse todo el tiempo. Entonces, la vida humana consiste en intentar guardar ese peligro de deshumanarse, ¿ya? Entonces, bueno, esto ha sido todo por este día, así que, bueno, muchas gracias.